Reconocer los doshas es el primer paso y acaso el más importante para establecer cualquier tipo de abordaje de una persona o del ser a quien lo dirijamos. Nos permite también tener nuestra propia autopercepción de cómo somos en lo físico, en lo mental y qué es lo que está pasando con nuestro comportamiento, para dónde estamos dirigiéndose o para dónde está dirigiéndose nuestro organismo, dónde está llegando a desequilibrarse o si se encuentra en equilibrio. También nos ayuda para establecer cambios en el estilo de vida. Estos cambios pueden servirnos para promover el equilibrio, para prevenir o tratar desequilibrios, para evitar enfermedades o para volver al estado natural de equilibrio con el que venimos cuando somos concebidos. Recordemos entonces que nosotros tenemos unos biotipos, como dice aquí en nuestra diapositiva, biotipo simple, bidóxico, tridóxico, y también es importante, y vamos a evaluarlo a través de los doshas, la constitución mental y recordar que tenemos unos factores naturales, que son esos con los que nacimos, que están en nosotros, que están en nuestro ambiente, y unos artificiales que son los que ha creado el hombre para poder vivir en sociedad o para enfrentar ciertos elementos, como por ejemplo cuando hablamos de la temperatura, si lo recuerdan, con lo de los aires acondicionados o la calefacción que ponemos en nuestros ambientes. Entonces, ahora vamos a hablar para qué nos sirve o qué vamos a utilizar nosotros para establecer esos doshas y para poder reconocerlos. Lo primero es la observación, y nosotros observamos con nuestros 5 sentidos. Entonces se trata de que nosotros vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a hablar, vamos a poder también gustar algunas cosas o degustar algunas cosas. Es utilizarlos para poder nosotros conocer. Y también vamos a buscar las características, vamos a mirar las características y las acciones, porque hablamos también de la fisiología o del funcionamiento del cuerpo, para ver hacia dónde se están dirigiendo. Otra herramienta es el interrogatorio, recordando que el interrogatorio debe ser claro y respetuoso. O sea, nosotros debemos referirnos en términos que las personas entiendan y también tratarlas con todo el respeto que nosotros quisiéramos que nos traten a nosotros. Otra herramienta es la valoración física. Entonces, los médicos usualmente hacemos un examen físico, pero nosotros podemos hacer también una evaluación física sin ser médicos, y la hacemos de hecho diariamente, de cómo están las personas, de cómo es su constitución. Eso no es algo complicado. Cuando nos adentramos un poco más ya a la parte médica, digamos, a la parte de evaluación de una persona, entonces vamos a tener algunas características de valoración, como por ejemplo la toma del pulso, que en su momento la estaremos indicando. En la parte física, nosotros vamos entonces a observar y también vamos a interrogar sobre esta parte que es la prakriti. Si recordamos, la prakriti es cómo es nuestra constitución original, la constitución con la que nosotros llegamos a la vida y que se termina de constituir hasta el día 28. Vamos a ver entonces la parte externa, la fisionomía, la historia prenatal, ¿sí? Si pueden tener acceso a eso nuestros pacientes o si nosotros tenemos acceso a eso, o la historia a partir del nacimiento. Vamos a ver también la contextura, o sea, cómo era, si era grande, chiquito, desde que nació. Pero luego vamos ya a cómo se es ahora. Para encontrar esa prakriti nosotros siempre decimos, pensemos en el mejor momento de su vida, cuando usted estuvo más tranquilo, más feliz, más con sensación de estar realizada. Pero cuando vamos a evaluar también, o sea, cuando una persona nos consulta, nos pregunta qué está pasando, pues también vamos a ver cómo es ese ahora, ¿no? O sea, el antes y el ahora es para establecer la diferencia entre un prakriti y un vikriti. Entonces, la contextura, que es si era grande, si era chico,
si era muy peludo, si no tenía pelo, o sea, en general cómo era la persona. La estatura y la variación de peso nos permiten también establecer si es un vata, si está dentro de, si su dosha es vata, pita o kapha. La estructura ósea, recordemos, vata delgado, las articulaciones y la musculatura. En esto, lo más delgado, lo más fino y lo más visible es vata. Luego sigue pita, que es más regular, y luego sigue kapha, que es lo más grueso. Vamos a otro aspecto, la resistencia, la fuerza y la marcha. Son aspectos importantes de esa constitución. O sea, qué tan resistente es. Obviamente, el más frágil, el menos resistente va a ser vata, que se cansa fácil. Y los otros, bueno, luego más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Pero estos son los elementos que vamos a evaluar. Tenemos los que seguimos viendo ahí en las diapositivas, la voz, la piel, varios aspectos en la piel, lo mismo que el cabello y las uñas. O sea, vamos a empezar a fijarnos en absolutamente todo lo que tienen las personas, su forma de cara, sus ojos, nariz, boca, dientes. Eso, digamos, como en lo físico, ya está. Lo grande y está el rostro, las manos, excepto que todo es muy importante. En cuanto a la parte funcional, vamos a observar con los 5 sentidos y vamos a observar el comportamiento de las personas y las características de cómo funciona su organismo. Y vamos a preguntar, obviamente. O sea, algunas cosas las podremos ver, pero otras pues no las podemos ver. Eso lo vamos a averiguar a través de un interrogatorio, como ya dijimos, respetuoso. Recordemos que estos aspectos de funcionamiento y los aspectos mentales y sociales son modificables con el estilo de vida que podemos pasar de un prakriti, que es el estado con el que nacimos, el de, digamos, de equilibrio, podemos pasar a un vikriti, que es un estado de desequilibrio. Siempre tendremos que tratar de retornar acá, al prakriti. Entonces tenemos en estos, vamos a hablar de cómo es el hambre, qué tanto come, qué temperatura le gusta en los alimentos, cómo habla. De su sueño vamos a averiguarlo todo, desde cómo se inicia el sueño, si le da mucho sueño, poco sueño, cómo se mantiene, si se despierta o no en medio del sueño, cómo despierta, si despierta cansado o no, si descansa, también el deseo sexual. O sea, si es intenso o si es moderado. Recordemos que no a todo el mundo le podemos preguntar estas cosas. Son características que nos van a servir porque no es que tengamos que tenerlas todas, pero es importante ir aprendiendo cómo todos los aspectos que nosotros podemos evaluar en una persona. También vamos a hablar de la fertilidad, el tipo de deposición, la eliminación. Y en la parte, eso en lo funcional. Ahora, en la parte psicosocial, vamos a tener en cuenta esto. Cuando nosotros hablamos de lo psicosocial, a veces encontramos cosas que incluso la persona no conocía de sí mismo, desconoce o no las tiene muy en cuenta. Eso lo hacemos a través del interrogatorio, a través de lo que nosotros estamos viendo, de la actitud de la persona que nosotros encontramos. La idea es que nosotros vamos a diferenciar sin juzgar. Recordemos que en Ayurveda nada es bueno ni malo, simplemente es. Y también recordemos que existen patrones sociales y que las personas a veces cumplen roles sociales, cumplen patrones sociales sin que necesariamente sean lo que más les gusta o lo que les nace hacer. Entonces, eso también es una cosa importante cuando nosotros estamos hablando, buscando cuál es el dosha de una persona. En cuanto a lo mental, todos estos aspectos los vamos a buscar. Cómo es su pensamiento, la memoria, la tendencia frente al estrés, cuáles son sus creencias, y cuando hablamos de creencias no estamos hablando solo de religión, estamos hablando también de política, de familia, de sociedad, cómo es su carácter, si es afable, si es bravucón, todas estas cosas nos están hablando entonces del dosha. Vamos a hablar del humor, no es que si es chistoso o no, o sea, cómo es su día a día, cómo es su forma de relacionarse con los demás, su estilo de vida, el tipo de trabajo que le gusta y el que realiza.
y cómo maneja sus finanzas. Todas estas cosas están relacionadas con el dosha correspondiente a cada uno. Hay algo que hay que buscar que nos cuente la persona y es cómo se siente de salud, ¿sí? ¿Cómo sientes que está tu salud hoy? ¿Cómo sientes tu energía? ¿Te despiertas con energía o te sientes cansado? ¿Cómo va tu día? Cuando comes, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas? O sea, ¿estás bien? ¿Te llenas muy fácil? ¿No te llenas nunca? ¿Tienes hambre todo el tiempo? ¿Te comes pero luego te distiendes? Todas esas cosas que nos hablan de su fuego digestivo, de ese Agni que más adelante hablaremos. Y también de su respuesta frente al estrés. Calificar, incluso cada una de estas características las podría calificar la persona de 1 a 10. En cuanto a estrés, ¿cómo te sientes? ¿Estás muy estresado? 10, poco estresado, 1 o 0. Durante la entrevista es importante que el observado, que nuestro paciente califique sus niveles de salud, energía, potencia digestiva y estrés. Es importante, podría ser que lo califique en una escala de 0, inexistente, a 10, marcado, y pueda darnos su reflexión sobre a qué lo adjudica y qué hace para estar bien. Esta información nos orienta a conocer el origen del desequilibrio y también nos da la posibilidad de conocer aspectos importantes a modificar para orientar acciones positivas para la recuperación de ese equilibrio, el mejoramiento de su salud. Terminamos entonces este capítulo con unas palabras escritas hace muchísimos siglos, hace milenios, por Charaka, que aparecen en el Charaka Samhita, y como dice ahí, cada individuo es diferente de otro y debería ser considerado como una entidad diferente. Tantas variaciones como se ven en el universo se observan en el ser humano. Eso es lo que intenta la Ayurveda y eso es lo que queremos que ustedes puedan hacer a través del conocimiento de los doshas y sus características. Ese reconocimiento es lo que nos va a servir. Les agradecemos este momento, su atención, y los instamos a que sigan participando en nuestras clases con la prueba Extreme y nos manden sus preguntas y nos digan dónde hay dudas para poder resolverlas. Muchísimas gracias.